reconocido con usted por la invitación que me ha hecho a este conversatorio el día de hoy, en el que vamos a analizar un poquito el tema de las finanzas alrededor de los sistemas complejos o la complejidad. El tema de las finanzas es bastante interesante en cuanto a su esencia, ¿no? Entonces yo revisaba que la última encuesta que se realiza a nivel de finanzas en cuanto a las personas en el año del 2021 hasta diciembre del 2021, que se hace una pregunta en Norteamérica y se dice que durante el año pasado, ¿cuánto dinero cree que perdió por no tener conocimiento sobre finanzas? Y hay unos rangos, ¿no? De 500, o sea, 0 a 500, 500 a 1000, 1000 a 2000, 2500 hasta en adelante. Y llama la atención que la pérdida promedio está en el rango de $1,389 perdidos por no conocer finanzas. Si extrapolamos esos resultados, encontraríamos que hay una falta de conocimientos que le ha costado a los consumidores más de 352 mil millones solo en el año 2021. Si bien esto está por debajo de los 1.643.634 dólares que fue en el 2020, es decir, mejoró en algo, se destaca el hecho de que no se necesita hacer más que promover la educación financiera. Y esto es interesante también porque asimismo se dice que el 63% de los adultos en Estados Unidos piensan que la educación financiera sobre finanzas personales debería impartirse en las escuelas. Acá en el Ecuador hay un comportamiento muy similar y el Ministerio de Educación, a través de diferentes medios y fundaciones, intenta, fundación alemana, fundación chilena, fundación norteamericana, intentan incluir este tema de la educación financiera desde la base, es decir, desde los más pequeños. Y voy a llegar con esto a definir que este tema es una cultura, es parte de una cultura financiera, una política de país o de países que afectan en ese movimiento de las finanzas. Pensemos entonces en nosotros mismos, ¿no es cierto? Que si generamos un ingreso, no sé qué, bueno, estimo yo que somos una generación, incluyéndome, que a lo mejor está entre los 40, en los presentes entre los 40, 50, 55 años, digamos, adultos mayores, somos adultos mayores. ¿Cuántos de nosotros recibimos educación financiera cuando pequeños? Primero de nuestros padres, luego de la escuela, luego del colegio y luego en la universidad. Y luego cuando obviamente ya conformamos nosotros un hogar, entonces ahí se puede ver un poco más reflejado ese conocimiento como un hábito de ahorro, un hábito de inversión, un hábito de consumo incluso. ¿Cuántos? Yo suelo preguntar cuando de repente me invitan a hacer algunas charlas en auditorios y pido que levanten la mano, ¿qué personas están, hagan este ejercicio, les digo, ¿no? Valoren sus activos. Ustedes conocen muy bien cuál es la estructura de un estado de situación, que es activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces les digo, ¿cuánto tienen en activo? Calculen mentalmente cuánto ustedes tienen en activo. ¿Cuánto tienen en deudas? O sea, pasivo. Y la diferencia entre el activo y el pasivo va a quedar establecido como su patrimonio, o sea, su capital propio, ¿no? Y la mayoría de gente, aunque ustedes no me lo crean, en un 80% sale que están sobregirados, o sea, su patrimonio es negativo, su capital propio es negativo. Entonces, esta es una realidad. No sé si ustedes vivan una realidad parecida en sus entornos. No sé cómo esté. Ustedes están, creo que por México, no sé si en otros países. Pero es probable que esas sean las condiciones por las cuales en nuestros países, especialmente en Latinoamérica,
hay un tema migratorio fuerte, ¿no? Hay un tema de movimiento, de migración, de búsqueda de una nueva oportunidad. Y ahí viene también este tema. Yo creo que es muy importante analizarlo y estudiar el tema de las finanzas personales. Bien, voy a introducirme a las finanzas únicamente con el concepto de lo que es finanzas. Mi doctora Verónica, si me permite compartir, no tengo acceso, voy a compartir en un momento. Voy a mencionar cuál es el concepto de finanzas. Para nosotros que somos administradores financieros, las finanzas están establecidas con un único objetivo. Digamos que se considera como arte, disciplina, ciencia. Hay diferentes categorizaciones que le dan a las finanzas, ¿no? Pero yo consideraría que es una disciplina que permite al final del ejercicio obtener utilidades. Eso hacen las finanzas. Y la premisa principal o el objetivo principal de las finanzas es el maximizar ese rendimiento, a separar en dos grupos, personas y empresas. Las personas deberían, por esa cultura que mencioné al principio, tratar de establecer un nexo en su metodología de inversión, de ahorro, ¿no? Para a la final decir, bueno, no me voy a endeudar porque ya tengo ahorros, ya tengo capital y con eso puedo comprar. Ahí hay un tema que justo por eso dice cuánto dinero hemos perdido este estudio, porque obviamente cuando nosotros compramos a crédito estamos pagando intereses. Hay un autor bastante reconocido que se llama el señor Kiyosaki, ¿no? Que escribe Padre Rico, Padre Pobre, Cuadrante de Flujo de Efectivo. No sé si ustedes han escuchado o tienen la oportunidad de escucharlo, pues ahí se los menciono. Él dice que este juego de las finanzas, cuando no conocemos, porque no tenemos una cultura financiera, le llama a él el juego de la rata. Porque ustedes han visto a un ratón cuando está metido en una jaulita, debe tener una ruedita, ¿no es cierto? Donde el ratón está, corre en la ruedita y la rueda sigue girando y no para. El ratón lo que busca es en realidad ¿cómo es? Tomar su cola, pero no puede, porque la rueda no le permite. Así dice él que actuamos nosotros en la vida, o sea, seguimos atrás de las deudas y nunca pagamos las deudas. Entonces es bastante complejo este tema. Las finanzas, por eso digo yo, tienen una relación muy estrecha con la parte del sistema complejo. Bien, para esto quiero mencionar también lo que es complejidad. La complejidad es un término bastante difícil de entender porque varios autores han discutido, se ha popularizado y hay también sectores académicos de mucha reputación, ¿no es cierto?, que han definido un sinónimo de complicado a lo que es complejo. Por ejemplo, ahí está Fogelman en el año 1991 y también nuestro muy famoso y conocido Edgar Morin, uno de los filósofos más prominentes de la actualidad, que en su obra mayor, que tiene por título El Método o la Méthode, que fue publicada en el año 77, nos dice que la complejidad se impone de entrada como imposibilidad de simplificar. Ella surge allí donde la unidad compleja produce sus emergencias, allí donde se pierden las distinciones, las claridades de las identidades y causalidades. Allí donde los desórdenes y las incertidumbres perturban los fenómenos, allí donde el sujeto observador sorprende su propio rostro en el objeto de observación, y allí donde las antinomias hacen divagar el curso del razonamiento. Eso está en la página 377 de esta obra, y un poco más adelante lo agrega y dice: la complejidad emerge como un oscurecimiento, desorden, incertidumbre, antinomia. Esto mismo ha provocado la ruina de la física clásica. Construye la complejidad de la psiquis nueva, lo que equivale a decir que, y de más adelante dice, fecunda un nuevo tipo de comprensión y explicación que es el pensamiento complejo, el cual se forja y se desarrolla en el movimiento mismo, donde un nuevo saber sobre la organización y una nueva organización del saber se nutren mutuamente.
Prácticamente con esto el señor Edgar Morin nos dice que prácticamente la teoría de Newton ya no sirve, ¿no es cierto? Porque dice donde la física ya no converge. No, todavía no comparto la pantalla, en un momentito les voy a compartir. Que ahí voy a hacer yo voy a utilizar una pizarrita para hacer un bosquejo nada más. Entonces, esto nos hace pensar el señor Morán que prácticamente, como decía, la física, la teoría de Newton ya se caducó, pero no, porque sigue funcionando y es así como los misiles, los cohetes van a la luna, van y regresan, ¿no? Entonces, eh, no es tan cierto como él dice. Entonces, vamos a relacionar esto un poco con el tema de las finanzas, ¿ya? Yo atribuyo, y esta es una percepción personal, porque ustedes también desde su perspectiva me pueden decir, no solo es su percepción personal, es la mía, o simplemente no lo es. Nadie es dueño de la verdad. ¿Sí? Los filósofos que eran dueños de la verdad en ese momento, también hoy por hoy podemos decir que ya no es una verdad absoluta. Todo ha cambiado, todo sigue cambiando, todo sigue revolucionando. Entonces, en tal forma, ¿no? Que, a ver, ahora sí voy a compartir. Pongamos share. Listo, ahí está, ¿no es cierto? ¿Ya? Perdón, vamos a poner aquí. De tal forma que yo voy a poner aquí en el centro a las finanzas, ¿no? A las finanzas las voy a poner aquí. ¿Ya? Entonces, si las finanzas fueran un sistema complejo o no complejo, para unos puede ser complejo y para otros no, pero yo pienso que sí porque es un eje transversal. Vamos a ponerle aquí, ¿no es cierto? Para mí, las finanzas son un eje transversal en cualquier sentido. Transversal. ¿Y por qué? Porque las personas, nosotros, si no tenemos dinero, producto de nuestro trabajo, pues a lo mejor no comemos. O tendríamos que estar esperando donaciones, tendríamos que estar esperando que algún vecino caritativo, piadoso, se acerque a nosotros o alguna persona nos dé de comer. O tendríamos que salir de alguna forma a buscar un sustento. Hoy por hoy el medio de intercambio se llama dinero. ¿Ya? Tarjeta de crédito, medios electrónicos, como usted guste. Y en la antigüedad, obviamente, pensando hace muchos años, el medio de cambio o de intercambio era el trueque. Yo cosechaba legumbres, cambiaba por un borreguito, una vaquita, un cerdito, lo que sea, ¿cierto? Entonces, en la educación es un eje transversal porque obviamente decíamos al principio, si no se establece esta conexión con que el dinero es un medio necesario para la sobrevivencia o supervivencia, ¿sí? En la mayoría de los casos, entonces necesitamos enseñar y establecer que esto es parte de un hábito de desarrollo de la población. ¿Ya? Entonces, por eso decía, en las partes personales, si yo no trabajo, yo no puedo comer, yo no puedo vivir, yo no puedo desarrollarme, no puedo satisfacer ni siquiera las necesidades básicas. En segundo lugar, en las empresas, si una empresa, por más buen producto que tenga, por más buen servicio que haga, si no logra comercializar, entonces no hay ingreso. Si el producto es bueno, pero no hay un equipo comercial, no se vende, no hay ingreso, la empresa no sobrevive. Y por eso decía yo al inicio que las finanzas en la premisa principal, el objetivo es la maximización de las utilidades. Eso quiere decir que detrás de ellos hay un grupo, voy a poner aquí un grupo de inversionistas, que a lo mejor le dan el movimiento a esta rueda dinámica de complejidad alrededor de las finanzas. Entonces, a lo mejor estoy hablando de un modelo un poco mercantil, capitalista, se podría entender, pero no necesariamente. ¿Ya? De hecho,
la mayoría de cosas pueden encontrarse un equilibrio, ¿no es cierto? Un equilibrio social en la historia, social, capitalista, cultural, cualquier modelo que ustedes quieran llamar. Pero bien o mal, desde la antigüedad hasta hoy, el medio de intercambio sigue siendo el dinero. Y no por eso estoy hablando de un modelo de capitalismo, no. ¿Ya? Entonces, obviamente estos inversionistas lo que buscan es un rédito económico. Y creo que como todos, ¿no es cierto? Si trabajamos y trabajamos duro, necesitamos que nos paguen un buen sueldo y con eso satisfacer nuestras necesidades, sean básicas o sean mayor que las básicas, ¿no? Porque depende del trabajo que nosotros hagamos, de la coyuntura que logramos tener, en algún momento podemos tener más o menos, ¿ya? Bien, entonces hay un grupo, ¿no es cierto? Un grupo de interés que se llama inversionistas. Hay otro grupo de interés que se llama empresas. Hay otro grupo de interés, ¿sí? Que se llame disciplinas. ¿Y por qué? Ya voy a decir disciplinas. Porque las finanzas, ahí viene el tema de la complejidad, no se desarrollan por sí solas. Ya dije hace un momento el tema del que, por ejemplo, lo comercial, lo industrial, si no se relaciona con el tema de que alguien ponga el dinero para que se mueva esa rueda económica o esa rueda de giro de negocio, pues entonces no funciona, ¿ya? Por otro lado tenemos el entorno. Pueden decir el entorno, ¿no es cierto?, como personas o el entorno como gobierno, porque también nos da ciertas políticas. Entonces, estos actores, ¿sí? Y uno fundamental, ¿sí? Uno fundamental, que somos nosotros, las personas. Entonces, desde ese punto de vista es el que yo digo, todos ellos apuntan hacia las finanzas como un tema transdisciplinar o como un eje transversal en el desarrollo de. Porque si no aprendemos a manejar bien el tema financiero, pues entonces no alcanzaríamos la premisa fundamental, ¿no es cierto?, que sería el obtener un rendimiento. Ahora, permítanme hacer un pequeño y breve contexto sobre el tema de las empresas. Y luego disciplinas. Entonces voy a relacionar, y por eso digo que este es un sistema complejo, a pesar de que yo le he resumido en gran manera en 1, 2, 3, 4 y 5 actores, todos apuntan hacia las finanzas y lo que nos dice la teoría de la complejidad, ¿no es cierto? Los sistemas complejos, a través de uno de los autores más conocidos que es Rolando García, nos dice no se puede tomar al todo como la suma de las partes o viceversa. ¿Sí? Porque cada una de las partes se separan y son individualmente analizables. Entonces, no quiere decir que las finanzas funcionan por sí, solas. La molécula no es parte del ser humano, ¿no es cierto? Es la parte más interna del ser humano, digamos así. La molécula forman los sistemas, y hablamos de sistemas y subsistemas. Entonces, la molécula es la que permite generar todo un ciclo de vida. Asimismo, las finanzas no pueden ser tratadas en forma individual. Necesitan de todos estos actores, inversionistas de empresas, disciplinas, entorno y personas. ¿Ya? En las empresas hay diferentes tipos de empresas, ¿no? Grandes corporaciones, medianas corporaciones, pequeñas corporaciones y hasta negocios informales. En las disciplinas, las finanzas necesitan de la matemática, necesitan de la estadística, necesitan de lo jurídico, el derecho, necesitan de la economía, necesitan del marketing, de la administración, necesitan de la educación, necesita de lo que es producción, necesita, bueno, he dicho algunas, pero si ustedes quieren hacer un listado, podemos llegar a 20 o 30 disciplinas que las finanzas se apalanca de estas disciplinas para poder actuar. El entorno, ya decíamos, ¿no es cierto? Hay una política de Estado,
y hay una política de empresa como tal, y las condiciones, nosotros acabamos de pasar aquí en Ecuador por un paro de 18 días, la curva de la economía se ha decaído gracias a esto. Los sectores productivos no pudieron traer, no sé si ustedes vieron imágenes de cómo botaban la leche en las calles, rompían las cubetas de los huevos, botaban las gallinas ya muertas, cosas así. O sea, fíjense que ahí entra una parte importante que yo digo, la parte de la sociología, el análisis sociológico, o las personas, el comportamiento humano, la psicología, sociología, entran aquí. Entonces, fíjense ustedes cómo vamos conectando a las finanzas con una serie de elementos que nos ayudan a decir que no se puede decir que las finanzas funcionan aisladamente. Necesitan de un sistema complejo o de un subsistema complejo que se alimenta como una red neuronal, ¿no? Se alimenta como una red neuronal y permite desarrollar este fin alrededor del dinero, ¿no? O de la rentabilidad que la tenemos aquí a la izquierda. Este es el esquema por el cual llegamos entonces a definir, como digo, que es un sistema bastante complejo. Porque si tomamos a la matemática tiene su grado de complejidad, pero la matemática nos aporta en algo muy específico y ahí se queda. ¿Ya? En cambio, las finanzas, piensen ustedes en mercados dinámicos, en mercados, sistemas, se llama mercados financieros, donde ya se hacen movimientos de bolsa de valores. Si han visto ustedes, tienen un referente bastante claro, como nosotros, el famoso Wall Street, ¿no? Donde se hace el corretaje de las acciones de divisas, de productos, de una serie de instrumentos financieros, donde es demasiado dinámico. E incluso entra un factor importantísimo que se llama la ética, ¿no? Donde hay muchos casos de fraude, hay muchos casos de jurídicos que están en discusión, por eso hay sistemas que persiguen obviamente también este tema de la legalidad. Hay un punto que no podemos dejar de lado y que se llama lavado de dinero, que se llama narcotráfico y está metido por todo lado, ¿no es cierto? Entonces, incluso porque el tema este financiero en generar rendimientos es tan atractivo, ¿sí? Que yo diría, me atrevo a decir, y me disculpan si me equivoco, pero que las finanzas son uno de los sistemas más complejos porque, como dije al principio, forman parte de un eje transversal en todas las cosas. Nosotros nos movemos, o sea, necesitamos dinero, las empresas necesitan dinero, necesitan producir, necesitamos dinamizar la economía, y por eso digo, no me estoy refiriendo específicamente a un sistema capitalista, pero antes que no habían este tipo de sistemas, también estaba el intercambio, como lo dije, y el único fin es poder construir, ¿no es cierto?, una cultura financiera, que es lo que dije al principio. Vamos a llegar a concluir que establecemos una cultura financiera como un eje transversal en todo. A los muchachos desde pequeños se les debería enseñar. Y tomo el ejemplo de Alemania. Alemania es un país cooperativo en cuanto al sistema de ahorro cooperativo. Ustedes, México, también creo que tienen un buen sistema cooperativo. Y Alemania, tomo ese caso como ejemplo, que es el que conozco, se ha dedicado a enseñar finanzas personales desde los pequeñitos, desde los niñitos, desde que entran, qué sé yo, al primer nivel, les van enseñando ya ciertos principios. Y eso les permite llegar a un punto en su vida en donde ellos saben que ahorrar es importante, que invertir es importante, que endeudarse no es malo, pero que hay que saber cuánto endeudarse, porque ese también es un problema que podemos tener los seres humanos, y de ahí caemos en otros problemas más graves sociales que existen. Este pequeño esquema me ha ayudado a mí a darles a ustedes una idea de varios análisis que yo he estado haciendo en este último tiempo alrededor de la complejidad en las finanzas.